amigos de las redes, tengan ustedes muy buenas tardes. La editorial y librería Yacha y les da la cordial bienvenida a todos a este segundo evento, en el cual conversaremos sobre los regímenes de excepción, estados de emergencia y derechos fundamentales. No obstante, no podemos empezar sin antes agradecer a nuestros expositores, al doctor Carlos Hackanson Nieto, a la doctora Silvia Sánchez Gómez, al doctor Juan Carlos Díaz Colchado y finalmente al doctor Víctor Otoya Jiménez. Para ello, vamos a comentar brevemente sobre la mecánica de intervención de cada uno de ellos. El doctor Hackanson, quien dará inicio al evento, hará su participación conversando en relación a los estándares sobre la declaración de estados de emergencia. Seguidamente, la doctora Silvia Sánchez nos conversará en relación a la problemática constitucional del estado de emergencia en el Perú. Seguidamente, el doctor Díaz Colchado en relación al impacto de la emergencia en los derechos restringidos, libertad y seguridad personales, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión. Finalmente, el doctor Víctor Otoya nos conversará respecto al impacto de la emergencia en los derechos económicos, sociales y culturales, puntualmente relacionado a trabajo, educación y salud. Doctor Hackanson tiene el uso de la palabra por un periodo de 10 minutos. Bienvenido y muchas gracias. Estar compartiendo mesa virtual, ¿no?, con los profesores que acompaño en esta tarde, ¿no? Sobre el régimen de excepción, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?, el estado de emergencia. Ya es sabido, ¿no?, que la Constitución contempla dos tipos de regímenes, ¿no?, el de emergencia y el de sitio. Las circunstancias que estamos atravesando se ajustan, ¿no?, a la declaratoria de un régimen de un estado de emergencia, pero la disposición, ¿no?, que la regula, o el constituyente, ¿no?, es una prueba, como la Constitución es una obra, es pretender, y aquí yo considero que es un error, porque no que la Constitución declara la suspensión, ¿no?, de los derechos, ¿no? No es, digamos, no se puede algo así como desactivar. Las instituciones de excepción son regímenes de realismo, ¿no?, que se pueden atravesar circunstancias límite en las cuales sea necesario restringir, ¿no?, el pleno ejercicio de un derecho fundamental, ¿no?, en aras de precisamente o sea, por un bien mayor, ¿no? Es decir, no se trata de pensar que se está prefiriendo se está jerarquizando el derecho a la vida, que lo razonable, lo proporcional, ¿no?, al ejercicio de un derecho en determinadas circunstancias es precisamente temporalmente restringirlo, ¿no? Nuestra libertad no ha sido restringida, no obstante hacemos ejercicio de otras. Ahora mismo hago ejercicio en mi hogar, ¿no?, con la libertad de expresión. Mi libertad de movimiento es cierto que está restringida, está restringida, y la idea es que sea una restricción temporal, ¿no? A la vez que cuando se ha decretado ha sido de modo racional y también modo proporcional. En otros países podemos nosotros darnos cuenta cómo ya están incluso entregando carnés, ¿no? En Chile, en carnés para las personas que ya son inmunes al coronavirus y pueden hacer ejercicio progresivo más personas de su capacidad locomotora, ¿no?
y ya se están estableciendo planes, ¿no? Para poder nuevamente operar, ¿no? Hay unos servicios que pueden seguir operando, se están viendo restaurantes para temas de despacho a domicilio, se están regulando, pero todo va a ser progresivo para una condición normal. La idea es que esta situación no se vuelva, obviamente no nadie espera pero busca que, así como se ha decretado con esa misma firmeza con la que se dio que decretar una situación de confinamiento, ¿no? En aras de aplicar un estado de emergencia y restringir determinados derechos y libertades, con esa misma firmeza se necesita también levantarlo, ¿no? Pero levantarlo progresivamente, atendiendo a las circunstancias que han llevado a esta situación. En Piura, por ejemplo, donde resido, atravesé el 2017, atravesamos el fenómeno del Niño Costero, y claro, eso también dio lugar a una declaratoria de emergencia, ¿no? Con otras características, ciertamente, ¿no? Entonces, primera idea es que no se trata de conectar y de desconectar, no es una atribución del gobierno. El gobierno no está por encima de la Constitución, el presidente tampoco, no está por encima de la Constitución. Pero no obstante, se admite, está establecido expresamente en la Constitución una situación que ya, como ya dije, no comparto la expresión suspensión, sí hablo de una restricción razonable, una restricción proporcionada a la gravedad y que sea temporal. Sí pienso que cuando, con relación al ejercicio, ¿no? De este régimen de excepción, tendríamos nosotros que explicarnos, ¿no? Explicarlo a través de un concurso, ¿no? De principios para su correcta aplicación, ¿no? Ya hemos dicho, hablado de razonabilidad, proporcionalidad, pero ¿qué otra en cuanto a su aplicación, ¿no? Pero ¿por qué no podemos hablar nosotros de suspensión, ¿no? Porque primero hay un principio de unidad, ¿no? Y la Constitución, pues, saben que reconoce primerísimamente, ¿no? a la dignidad humana, ¿no? Como fundamento de todo el derecho, para comenzar del derecho constitucional que irradia a todos los demás derechos y disciplinas jurídicas que existen, ¿no? En una sociedad democrática, ¿no? Es decir, existe un principio de unidad que permite comprender, ¿no? A toda una Carta Magna, ¿no? Como con dos ideas nucleares, ¿no? Que es la separación de poderes y el respeto a los derechos y libertades, ¿no? Ningún poder puede avasallar a otro y ningún poder puede decretar una situación de anulación, ¿no? O de paréntesis, ¿no? De paréntesis, ¿no? Al sistema constitucional, ¿no? Precisamente es de controlar el ejercicio arbitrario del poder, ¿no? Y bajo una excepción de emergencia podrían cometerse arbitrariedades, como de hecho se han cometido en los primeros días, ¿no? Y eso, por ejemplo, con acciones, llamémosle irrazonables, desproporcionadas, ¿no? Respecto a las personas y oficiales que tienen que cumplir el orden, ¿no? De esta manera, por ejemplo, podemos observar que el principio de unidad, pues, trae consigo, ¿no? Esa coherencia interna que tiene la Constitución. La Constitución no puede declarar de ninguna manera la unidad para luego, al declarar hechos y libertades, para que luego un poder sea habilitado para crear un paréntesis y suspender los derechos. Luego tendríamos el principio de aplicabilidad directa, ¿no? O sea, la Constitución es vinculante, ¿no? No es literatura, ¿no? Entonces, todas las autoridades, funcionarios, personas están vinculadas por lo que establece la Constitución. Por tanto, no se trata de que a veces se cumple la Constitución y a veces no se cumple, ¿no? No es, digamos, se puede cumplir y a veces no se puede cumplir, de acuerdo con lo que diga un poder del Estado, llámese el Ejecutivo, ¿no? No, o sea, el Ejecutivo sigue estando controlado
debe seguir estando fiscalizado, ¿no? Durante un periodo de un estado de emergencia, ¿no? Esto es importante porque de alguna manera también cabe la intervención del Poder Judicial, ¿no? O sea, en acciones de garantía, ¿no? Que no deberían de presentarse en situaciones en que sea una grave afectación a libertades, por ejemplo, un habeas corpus, ¿no? Otro principio que concursa es el de corrección funcional, ¿no? Porque se puede desbordar. Si aquí estamos aludiendo lógicamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Puede dictar decretos de urgencia que pueden ocuparse materias para los cuales no tiene competencia el Poder Legislativo. En todo caso, el Poder Legislativo tendría que controlar cada decreto de urgencia, ¿no? Que dicte el presidente y también hacerse notar, que es lo que yo a veces presiento que está ocurriendo en la política nacional, que el Parlamento, que es nuevo, que tiene pocas horas de gimnasia parlamentaria, como debiera, ¿no? Es decir, actualmente el Parlamento es una labor fiscal como debiera porque no ha tenido horas de gimnasia parlamentaria, son nuevos, y está tratando temas de la AFP, están por aplicar un impuesto que, en fin, parece antitécnico, ¿no? Es decir, el principio de unidad, principio de vinculatoria directa, el principio de corrección funcional, son, y a ello, por ejemplo, partir de la idea, ¿no? De la dignidad humana, que respeto a la dignidad humana que no se suspende, que no pierde vigencia, ¿no? Y que irradia todo hecho constitucional, nos lleva a comprender que cuando hablamos de estado de emergencia no hablamos de suspensión de derechos, solo de una restricción bajo el espíritu de una restricción razonable y proporcional, como he venido diciendo. Mi tiempo se ha consumido, les quedo muy agradecido por su atención. A continuación, damos pase a la doctora Silvia Sánchez, no sin antes agradecer por su participación en esta primera ronda de intervenciones al doctor Hackanson. Doctora Sánchez, Gracias a ustedes. uso de la palabra. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Agradecer en principio a la editorial y librería Yachay por su gentil invitación a esta charla. Agradecer también al profesor Hackanson, al profesor Díaz Colchado y a Víctor Otoya, quien conozco desde hace algunos años, por participar en esta charla que es muy importante en estos periodos, ¿no? Me corresponde comentarles un poco acerca de la problemática constitucional del estado de emergencia en nuestro país, ¿no? El profesor Hackanson ya se anticipó ya con algunos temas. En realidad nos ha hecho referencia justamente a algunas problemáticas que surgen a partir de la declaratoria de este estado de emergencia. Y justamente en razón a ello, yo creería que el título más correcto para la charla que me corresponde sería hablar de problemáticas en plural, ¿no? Porque estamos en realidad viendo cómo se generan distintos conflictos jurídicos constitucionales a partir de esta declaratoria de emergencia y los que van a venir después de esta configuración, de esta figura que se está utilizando a nivel del Ejecutivo. Entonces, son diversas las problemáticas que están surgiendo, son conflictos constitucionales que vamos a ir comentando poco a poco, ¿no? Mi exposición básicamente está disgregada en dos partes. Una primera parte tiene que ver con justamente la restricción de derechos de la que nos hablaba el profesor Hackanson, y también la segunda parte tiene que ver con la configuración de separación de poderes que hay, o control, fiscalización a los actos del gobierno en este caso, ¿no? A partir de esta declaratoria de emergencia.
Ahora bien, con relación a la configuración constitucional del estado de emergencia, puedo afirmar que la actual constitución, nuestra constitución del año 1993, la regula en el artículo 137 dentro del ámbito de los regímenes de excepción. Nuestro país ha contemplado únicamente dos situaciones a través de las cuales se pueden suspender el ejercicio, mejor dicho, restringir, como dice el profesor Hackanson, el ejercicio de algunos derechos fundamentales, que son básicamente el estado de emergencia y el estado de sitio, ¿no? En realidad, los derechos que se suspendan a partir de lo que califica la Constitución en esta modalidad de régimen de excepción son básicamente el derecho a la libertad personal y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito. Eso es lo que nos dice el artículo 137, numeral primero de la Constitución. Pero fíjense que los estados de excepción se decretan por el Ejecutivo solo cuando nos encontramos en una situación de grave crisis. Es decir, se habla mucho ahora de que no nos encontramos en una situación de normalidad, ni normalidad social, ni normalidad jurídica, ni normalidad constitucional, ¿no? Por eso es que se contempla una medida tan extrema como es la restricción del ejercicio de determinados derechos fundamentales, pero ¿con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad de restringir derechos fundamentales? Aquello que buscamos proteger en lo que podríamos señalar que es una situación de normalidad, ¿no? Es decir, buscamos proteger en la mayor medida posible los derechos, el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál es la finalidad de restringir derechos fundamentales a partir de una grave crisis que sucede como le está sucediendo ahora, ¿no? El objeto básicamente, creo yo, es preservar el orden constitucional, el orden social. Pero la configuración del artículo 137 nos dice algunas situaciones a partir de la cual podríamos conocer cuál es la causa que se está utilizando para declarar este estado de emergencia, ¿no? El artículo 137 dice, el estado de emergencia en caso de perturbación de la paz, esta es una causa, o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación. La pregunta es, ¿cuál de estas causas genera que se haya declarado un estado de emergencia, ¿no? Porque en realidad no nos encontramos en una situación de perturbación de la paz en el sentido en el cual se trata de entender a partir de lo que establece la Constitución, o del orden interno, o de alguna situación de catástrofe, ¿no? El Ejecutivo ha utilizado esta figura de las graves circunstancias que afectan la vida de la nación, ¿no? Si revisamos el decreto supremo 044-2020 PCM del 15 de marzo, se considera justamente como causa que da origen a la declaratoria de emergencia las graves circunstancias que afectan la vida de la nación. ¿Y cuáles vendrían a ser estas circunstancias? Es decir, ¿cuál sería el objetivo, la finalidad que pretendemos conseguir a partir de la restricción de ciertos derechos fundamentales, ¿no? Analizando un poco incluso este decreto de declaratoria de emergencia, vemos que podría afirmarse que sería la amenaza cierta e inminente de generarse un grave problema sanitario, es decir, con incidencia en la integridad física, la salud y la vida de muchas personas, decenas, cientos o quizás miles de personas, ¿no? Situación, lógicamente, que se busca prevenir con este decreto. Pero fíjense que para proteger la salud y la vida de muchos peruanos, no solamente se restringen los derechos señalados en el artículo 137, es decir, la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión o la libertad de tránsito. No solamente se restringen estos derechos, sino que indirectamente se están restringiendo el ejercicio de otros derechos. No lo dice expresamente el decreto, no lo dice la Constitución, pero sí vemos que se están restringiendo otros derechos como la libertad de empresa, ¿no? Esto se ha considerado, cuando se desarrolla este decreto, está considerando qué actividades no esenciales están prohibidas en su funcionamiento. Se han suspendido los vuelos, las empresas aéreas no están trabajando,
se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, de ropa, de artefactos, de cosméticos, etc., ¿no? Hay una gran industria que no está ejecutando libremente las compras y ventas que podría desarrollar, ¿no? Entonces, existe la restricción también de otros derechos, no únicamente los señalados en esta disposición constitucional. Incluso la eficacia de algunos otros derechos se ve mermada. Por ejemplo, la educación. Eso, bueno, en mayor detalle, supongo, lo desarrollará Víctor Otoya, el doctor Víctor Otoya, pero ya voy adelantando que, por ejemplo, cómo incide la declaratoria de emergencia, qué problemas se generan a raíz de esta declaratoria de emergencia, ¿no? La educación. La educación en el sentido en que el Estado ya no podrá garantizar, o estamos viendo que no se puede garantizar de manera efectiva la accesibilidad y disponibilidad de este derecho, principalmente en las zonas rurales, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, es el caso de las hermanas Ciesa Fernández, en la cual se declaró un estado de cosas inconstitucional, es una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional del año 2006, donde se desarrolla justamente el tema de la accesibilidad y disponibilidad del derecho a la educación en zonas rurales. Es muy interesante para ver cómo se señala que existe un problema estructural, un problema en nuestro país de violación sistemática y generalizada de este derecho fundamental que es la educación, ¿no? También se restringen otros derechos. ¿Qué otros derechos? Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, porque no podemos realizar paseos regularmente en la calle, no podemos realizar deportes al aire libre, y esto de alguna forma está truncando el proyecto de vida que nosotros asociamos a lo que regularmente solíamos hacer y a lo que nos proyectamos, ¿no? El profesor Jacanso nos decía, sí, podemos desarrollar algunas actividades dentro de los hogares, dentro de los domicilios, pero en general se restringen estos otros derechos que son igual de fundamentales que los que se mencionan en el artículo 137, ¿no? Sin mencionar la pérdida de trabajo de gran sector de los peruanos, ¿no? A la fecha, las estadísticas nos muestran este dato de que existen 42% de peruanos que ya han perdido sus formas de ingreso, han perdido sus trabajos, ¿no? Llámese trabajos formales o informales. E incluso existe una incidencia en el derecho alimentario, ya que hay quienes antes de la declaratoria de emergencia, antes de esta pandemia, se encontraban ya en una situación de indigencia, y con estas medidas se está agravando aún más su situación, ¿no? Y hablo del derecho alimentario, si bien es cierto, no está reconocido explícitamente en la Constitución, ya el Tribunal Constitucional también en una sentencia dictada hace un poco más de un año, estableció que, declaró fundada una demanda donde estableció que existe un derecho, es el derecho al mínimo esencial en el tema alimentario, ¿no? Que justamente desemboca en lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? En problemas de acceso al mínimo esencial para conservar la normalidad física y mental, lo que redunda en problemas que nosotros como país ya veníamos arrastrando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la desnutrición infantil, así como la intensificación de otras enfermedades no tratadas por falta de suministro médico oportuno. Es decir, una vez que termine todo esto, una vez que termine, que finalmente se ponga fin a la declaratoria del estado de emergencia, vamos a ver cómo luego se van a generar otros problemas de salud por no haber tenido la disponibilidad suficiente durante el periodo en el cual se ha declarado el estado de emergencia, ¿no? Vemos por ejemplo, muchas personas que han venido a Lima a tratarse de algunos problemas médicos en los hospitales y clínicas y no lo han podido hacer, enfermedades, algunas de ellas muy graves, y están retornando a sus lugares de origen sin ningún tipo de tratamiento o de medicación oportuna. Entonces, existe afectación de una multiplicidad, en realidad, de derechos, están restringiendo estos derechos y existe afectación al mismo tiempo de estos otros derechos fundamentales. En general, creo que el gobierno lo que ha venido haciendo es ponderar, ¿no? Está ponderando.
esta dualidad de enfoques que se ha venido dando a nivel internacional entre privilegiar la economía nacional o privilegiar la salud y la vida de las personas. Digo esto porque ya sabemos que hay gobiernos que han preferido darle más prioridad a las economías nacionales, con el saldo que ya todos conocemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, más de 50.000 muertos a la fecha, lastimosamente, aunque algunos puedan decir que el objeto de la declaratoria del estado de emergencia básicamente recae en el interés público, ¿no? Un concepto más abstracto donde creo yo puede caber tanto una como otra cosa. Entonces, por un lado tenemos el problema de la restricción de derechos, o la restricción en el ejercicio efectivo de algunos derechos fundamentales. Y por otro lado, les decía en la segunda parte de esta charla, el problema del control sobre la ejecución en el uso de dicha figura, ¿no? En el uso de la figura del estado de emergencia, que incide también en el tema de la separación de poderes. Me explico. El Ejecutivo declaró el estado de emergencia con un Congreso disuelto. El nuevo Congreso vino días después. Y recuerden lo que dice la Constitución, nuevamente artículo 37, el presidente declara la emergencia dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente. De ahí la labor fiscalizadora y contralora del Congreso. Aunque es claro que por lo menos la mayoría de peruanos y de congresistas, luego de instalado el Congreso, están y estamos de acuerdo en que era necesaria la declaratoria de emergencia, ¿no? Ahora lo estamos viendo. El Tribunal Constitucional lo ha resaltado en alguna jurisprudencia, en la sentencia recaída en el expediente 2 del año 2008, dentro de un proceso de inconstitucionalidad, cuando señalaba que el estado de excepción tiene como una de sus características principales la concentración del poder, con permisión constitucional en un solo detentador. Normalmente, en este caso, el jefe de Estado. ¿A través de qué? A través de la concesión de un conjunto de competencias extraordinarias a efectos de que la acción estatal sea tan rápida y eficaz como lo exijan las graves circunstancias de anormalidad que afronta la comunidad política y social, ¿no? Eso ya lo decía el Tribunal Constitucional. Es decir, que ahora que el Congreso está en funciones, lo que corresponde es ejercer un control, lo que corresponde es ejercer su función fiscalizadora. Lógicamente también tenemos a la ciudadanía de otro lado que también tiene que ejercer una función fiscalizadora, contralora, y a otros órganos o entidades del Estado, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, respecto de los abusos que se puedan cometer en nombre de la restricción de estos derechos, de los excesos que pudieran cometerse. Incluso habría que evaluar ciertos actos o hechos realizados, por ejemplo, por la policía o por los militares durante estos días, ¿no? Vemos, por ejemplo, es discutible también, por ejemplo, si pueden intervenir con la restricción de este derecho de la inviolabilidad de domicilio, pueden intervenir al interior del domicilio de una familia que está celebrando el cumpleaños de uno de ellos, un miembro de la familia. Entonces, discutir, por ejemplo, esto de la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas en el actuar de las fuerzas del orden con la restricción de estos derechos fundamentales, ¿no? A esto hay que agregar que no existe una regulación adecuada sobre los estados de excepción. No tenemos una regulación que integre y regule básicamente lo que está estipulado en el artículo 137 de la Constitución, ¿no? Hay un texto bastante interesante del profesor Abraham Siles, es un trabajo que extiende mucho todos los problemas que existen en torno a las declaratorias de emergencia en el país, el mal uso, el exceso que hay sobre estos, pero básicamente es un trabajo del año 2007, lo encuentran en el buscador académico Cielo. Es un texto que analiza situaciones en el país antes de esta declaratoria de emergencia y de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y también, lógicamente, está de por medio el que se encuentren presentes, bueno, ya lo afirmó también el profesor Hackanson, las garantías no suspendidas. O sea, tenemos garantías constitucionales en el artículo 200 que no se encuentran suspendidas,
Pero también hay un tema en este caso, porque si ustedes se fijan, el día que se declaró el estado de emergencia, al día siguiente, el lunes 16, dejó de funcionar el Poder Judicial. Luego, en los restantes días, paulatinamente estuvieron aperturando algunos despachos de turno de emergencia, básicamente en temas penales. Pero yo no sé, por ejemplo, en qué medida los juzgados constitucionales o los civiles están admitiendo o están calificando alguna demanda, alguna garantía constitucional, básicamente temas de habeas corpus, con algún problema que pueda surgir en razón de la restricción de estos derechos fundamentales del artículo 137, numeral primero de la Constitución. Entonces, yo creo que básicamente son estos dos temas los que se generan a partir de esta declaratoria de emergencia. Sé que el profesor Juan Carlos Díaz va a ampliar el tema de la restricción de derechos y el doctor Otoya va a ampliar el tema de la incidencia en los derechos económicos, sociales y culturales. Así que yo concluyo con esto. Agradezco mucho nuevamente a los participantes y a Yachay por permitirme esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia Sánchez, por su exposición. A continuación vamos a dar paso al doctor Juan Carlos Díaz Colchado, quien nos disertará respecto al impacto de la emergencia en los derechos restringidos, libertad y seguridad personales, libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio y libertad de reunión. Doctor Díaz tiene uso de la palabra por 10 minutos, por favor. Hola Andrés, muchas gracias a Editorial Librería Yachay por esta iniciativa y este espacio, a los profesores también participantes, al profesor Hackanson, a la profesora Silvia y a Víctor Otoya, quienes nos están acompañando. Básicamente voy a tratar de resintetizar un poco lo que ya en su momento han dicho el profesor Hackanson y la profesora Silvia, porque el impacto sobre los derechos se traduce en la restricción de los mismos, como mencionaba el profesor Hackanson, ¿no? Y a partir de lo que señalaba la profesora Silvia, ¿no? Que es la falta de regulación. Y es que no nos olvidemos que nosotros, en materia de derechos fundamentales, el primer elemento o requisito que se evalúa para restringirlos es el principio de legalidad, es decir, las restricciones a los derechos solo pueden estar previstas en la ley, ¿no? Y eso se desprende del artículo 24, del artículo 2, inciso 24, literal A, ¿no? Según la cual nadie está impedido hacer lo que la ley no manda, ni prohibido hacer aquella que no prohíbe, ¿no? Entonces, a veces, por la propia experiencia que hemos tenido, lamentable, quizás en materia de estado de emergencias, a propósito del conflicto interno con el tema del terrorismo, no hemos tenido experiencia de regulación de cómo se restringen los derechos de libertad personal, tránsito, reunión, ¿no? En los estados de emergencia, ¿no? Y por eso es que, si bien es cierto la Constitución lo admite, no hay un estatuto, no hay una ley de desarrollo, como apuntaba la profesora Silvia a propósito de un trabajo del profesor Abraham Siles, ¿no? Que señala la necesidad de que exista una ley que regule, ¿no? Más que la declaración, que ya está en la Constitución, la aplicación del estado de emergencia y el ejercicio de las facultades de control social por parte del Estado, ¿no? Y no solo a un nivel de seguridad interna por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas, sino a otros niveles de carácter administrativo. Esta experiencia que estamos viviendo evidencia esa falta de regulación, que es en estricto un incumplimiento al principio de legalidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Las restricciones a los distintos derechos que en estos momentos tenemos restringidos, como la libertad de tránsito, el derecho de reunión, la libertad personal, ¿no? O la inviolabilidad del domicilio, tienen no solo que haber sido declarados por parte del Decreto Supremo 044, ¿no? que declaró el estado de emergencia, ¿no? Sino que tiene que haber disposiciones adicionales para que todas y todos sepamos con claridad qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, ¿no? Es claro que en materia de libertad de tránsito y de libertad de reunión la cuestión está más o menos clara, ¿no? Porque inicialmente se ha prohibido de saque que transitemos por las calles, ¿no? Excepcionalmente, ¿no? Que podamos ir a adquirir bienes de primera necesidad o hacer a la farmacia o a un establecimiento médico, ¿no? Pero, sin embargo, creo que podemos recaer en lo siguiente, ¿no? Eso que lo tenemos así más o menos claro hoy en día,
no está en ninguna de las normas que se han dado en el estado de emergencia, no está, son recomendaciones, cosas que el presidente de la República, que el presidente del Consejo de Ministros, que todo el mundo se ha encargado de repetir, pero que sin embargo normativamente no están establecidas, ¿no? De ahí dije, claro, sabemos que estamos prohibidos de transitar, pero esa prohibición no es absoluta, ¿no? Es una suspensión, una restricción relativa, y en ese entendimiento, creo que para todos nosotros como ciudadanos, como personas, debemos saber cuáles son los límites de esas restricciones, ¿no? Y en eso el principio de legalidad es el que nos ayuda a través del principio de taxatividad, ¿no? Recordemos que por el principio de taxatividad, las prohibiciones al ejercicio de los derechos tienen que estar expresa y taxativamente previstas en la ley. Y además, ¿cuál de todas esas prohibiciones, en caso de incumplimiento, ameritan algún tipo de respuesta del Estado con una sanción? Y el problema que hemos tenido es ahí, ¿no? Porque si bien es cierto, hubo suspensión de derechos, ¿no? No había consecuencia jurídica del incumplimiento de esa prohibición. De ahí es que había todo un problema, una confusión inicial, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si alguno de nosotros, los policías o los militares, nos encontraban en la calle, no sé si en la noche o en la mañana, ¿cuál era la consecuencia de estar ahí? Había la prohibición, pero ¿cuál era la consecuencia? Que te detengan por 24 horas, que te lleven a la comisaría a estar hacinado ahí hasta las 5 de la mañana del día siguiente para que te liberen, que te pongan a hacer ranas en la comisaría. Esa era la consecuencia jurídica del incumplimiento de la prohibición de salir a la calle. Nada de eso está previsto en una norma, ¿no? Entonces, aunque yo pueda sonar formalista y normativo, desde la perspectiva del principio de legalidad y del subprincipio de taxatividad, todo esto tendría que haber estado regulado, si no al detalle, al menos con un cierto nivel de reglamentación para que todos sepamos qué es lo que debemos hacer y sobre todo también los oficiales encargados de la seguridad interna. Porque no nos olvidemos de lo siguiente. ¿Por qué se prohíbe el tránsito interprovincial, los viajes interprovinciales? Porque un bus cerrado para 60 o 40 personas es un foco infeccioso. Viajamos 6, 7 horas encerrados en un bus y de hecho que si solo hay uno, todos se contagian. Y las comisarías, por la falta de previsión, de regulación, de saber qué hacer con las personas que incumplen las restricciones en el estado de emergencia, se han convertido en focos infecciosos. Por eso es que lamentablemente hoy en día tenemos muchos oficiales del orden con la enfermedad y algunos ya fallecidos, lamentablemente, ¿no? Eso por el lado de la libertad personal, ¿no? Evidentemente, el que se suspenda la libertad personal y dentro de ellos el derecho a no ser objeto de tratos crueles, humillantes y degradantes no conlleva que los oficiales del orden tengan carta blanca para agredirnos, ¿no? Por más de que nos pueda resultar irrazonable el comportamiento de algunas personas, de algunos ciudadanos y ciudadanas que alegremente pues salen a divertirse y todo lo demás, ¿no? Está mal, de hecho que está mal, pero habría que haber pensado o ya en los siguientes días rediseñado el marco legal para saber qué se hace, ¿no? Y en esa medida el Estado trató de ir corrigiendo en un primer momento con esta creación de este registro de infracciones que no tenía una consecuencia más que administrativa de simplemente poner el nombre y el apellido y los datos del DNI de alguien en un registro como infractor, ¿no? Yo no sé, los penalistas acá quizás tienen una tesis un poco distinta porque dicen eso de salir a la calle incumpliendo las disposiciones de estado de emergencia es delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Ya, puede ser, es una discusión que habría que tenerlo con colegas penalistas, pero estás infringiendo medidas que no se han previsto como delitos, sino son medidas de orden sanitario para evitar la propagación del virus, que es una medida de índole administrativa. Entonces, yo no creería que podría tratarse como un tema penal, ¿no? Porque finalmente no olvidemos que en el ámbito penal es última ratio, ¿no? Y en principio tienen que jugar las medidas de restricción de índole administrativa. De ahí es que faltó ahí atender al principio de legalidad. Y eso con libertad personal. Con libertad de reunión está más o menos claro, y no fue tan claro porque se dijo, se prohíben reuniones de 300 personas hacia arriba. Y eso quiere decir que en las reuniones de 50, 10, 20 o 30 no va a haber infecciones si hay uno solo infectado. La potencialidad de contagio que tiene este virus ha demostrado que sí, que basta con que uno solo en un grupo de 2, 3, 4 hacia arriba esté con el virus y ya todo el mundo se contagia, ¿no? Ahí también faltaría precisar mayores cosas desde la perspectiva del principio de legalidad. Y en relación con la inviolabilidad del domicilio, ¿no? La profesora Silvia tocaba este ejemplo, y es cierto,
y solamente para cerrar esa idea, ¿no? Nos falta regulación, porque la restricción a la inviolabilidad del domicilio, por el principio de razonabilidad y el subtest de idoneidad, tienen que estar conectados en la causa que está justificando el estado de emergencia. Si el estado de emergencia está justificado en que queremos evitar la propagación del virus, la inviolabilidad del domicilio, como restringido, tendría que estar sujeta a esa causa, no a otra distinta, ¿no? Entonces, si yo tengo una reunión en mi casa y solamente estoy con las personas que han estado conmigo durante toda la cuarentena, sin mayor escándalo, no sé, ¿por qué la policía va a ingresar a mi casa? Distinto es lo que le pasó, por ejemplo, al señor Norberto Solano, ¿no? O a la señorita Angie Gibaja, con independencia de lo sucedido con Angie después, sino voy a la violación de la restricción de salir de su casa, ir a otro lugar, a una reunión un poco más masiva. Esas son situaciones que sí justificarían una restricción a la inviolabilidad del domicilio y que la policía puede ingresar. Pero eso, nuevamente, tiene que estar previsto de manera clara en una reglamentación, en una ley, en un decreto legislativo, y tiene que estar regulado a nivel administrativo por los protocolos y reglamentos que se vayan a emitir en dicho sentido, ¿no? Y esto también hay que ver en lo que se viene, ¿no? Y esto va a ser parte, creo, de la segunda parte. El estado de emergencia tiene una razón que lo justifica: evitar la propagación del virus. ¿Esto quiere decir que cuando se levante el estado de emergencia el virus ya no se va a propagar? No, no es así. El virus va a seguir estando presente ahí y no vamos a estar liberados del mismo hasta que no haya una vacuna que demuestre su efectividad en los hechos. Con lo cual el Estado ya tendría que ir pensando en qué restricciones y qué regulaciones tiene que implementarse para el ejercicio de nuestros derechos de libertad personal, libertad de tránsito y libertad de reunión, cuando se empiecen a levantar las restricciones más duras de esta cuarentena, ¿no? Habiendo llegado a mi tiempo, yo lo dejo aquí y proseguimos con el desarrollo del seminario, reiterando nuevamente el agradecimiento a los amigos de Yachay Legal. Muchas gracias. Bien, doctor Díaz Colchado, muchas gracias por su intervención. A continuación, y para cerrar esta primera parte, damos pase al doctor Víctor Otoya Jiménez, quien nos compartirá sus conocimientos en relación al tema el impacto de la emergencia en los derechos económicos, sociales y culturales, puntualmente relacionado a trabajo, educación y salud. Tiene 10 minutos para hacer uso de la palabra, doctor Otoya. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, al igual que los demás ponentes, agradezco la amable invitación que han realizado los compañeros de la editorial Yachay para poder participar en esta reunión virtual, en este seminario. Quisiera empezar saludando también a los demás ponentes. Quisiera empezar enfatizando una característica importante de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y es aquella que tiene que ver con dejar atrás ya la idea decimonónica de que los derechos económicos, sociales y culturales implican deberes de abstención por parte del Estado, ¿no? Creo que en pocos contextos, como el de esta pandemia que estamos viviendo actualmente, queda más en evidencia el carácter de deber de actuación y también de abstención por parte del Estado y de los particulares al momento de defender y promover los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Debemos también atender al hecho de que estos derechos tienen una eficacia inmediata, no son derechos que deban estar sometidas a condiciones programáticas, sino que son de plena vigencia, están reconocidos en la Constitución y tienen una vigencia efectiva en la misma dimensión que la que lo tienen los derechos políticos y sociales, políticos y civiles, ¿no? En ese sentido, estos breves minutos los voy a enfocar en los 3 derechos que se me han asignado para la exposición, que son los derechos a la salud, a la educación y al trabajo, ¿no? Respecto a este primer derecho, tenemos que ya está reconocido en la Constitución y el Tribunal ha señalado, ¿no?, que por salud debemos entender una facultad que tiene todo ser humano para poder garantizar una normalidad orgánica funcional, ¿no? Y que esta normalidad orgánica funcional de carácter biológico sea preservado, y sea preservado con la ayuda del Estado, que debe tener a su vez una doble tarea, ¿no? Para empezar, un deber de abstención, es decir, no influir, no atacar, no afectar directamente la salud de los ciudadanos, pero por otra también una dimensión más bien positiva, ¿no? Un deber de actuación para colocar todos los servicios de salud a disposición de los ciudadanos para que estos puedan preservar esta unidad orgánica funcional.
esta cuestión que teóricamente suena bastante bien, hemos encontrado en este contexto de la pandemia una enorme dificultad para llevarse a cabo, ¿no? Esta situación de salud se refleja en 3 tipos de atención principales, ¿no? Hay una primera atención hospitalaria, la que tenemos todos en el día a día cuando vamos al médico, al hospital, y nos recetan algún medicamento, ¿no? Por alguna enfermedad. Hay también una asistencia de tipo hospitalaria, que es cuando, mejor dicho, médica hospitalaria, que ya es más específica, que tiene que ver cuando ya hay una afección de tal nivel que requiere quedarse en el hospital y recibir allí una atención adecuada, ¿no? En el caso del COVID-19 tenemos que eso se lleva en una primera parte, en una primera dimensión, al tema de la oxigenación a aquellas personas que tienen dificultad respiratoria, y en casos más extremos a la atención en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Esta cuestión representa un segundo tipo de asistencia que emana del derecho a la salud. Y hay una tercera, que es la asistencia farmacéutica, es decir, el hecho de que el Estado garantice que en las farmacias del país, en las boticas del país, estén a disposición todos los medicamentos que se requieran para tratar precisamente esas afecciones que puedan representar un menoscabo en la salud de los ciudadanos, ¿no? Ahora, cierto es que este contexto pandémico ha puesto en evidencia que el Estado peruano no ha podido resolver de manera óptima estas situaciones de asistencia que en principio representan su deber, ¿no? El Tribunal Constitucional ha reconocido seguramente el derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo, en función de la Constitución, le ha dado un contenido, pero creo que en contextos como este queda en evidencia la disparidad que existe, ¿no? Entre aquello que se puede plantear en la Constitución, los mandatos que fluyen de la Constitución, lo que la jurisprudencia desarrolla sobre estos derechos y lo que efectivamente sucede en la realidad, que lamentablemente está muy lejos de poder cumplir con esas ideas que se plasman tanto en el documento constitucional como en la jurisprudencia del tribunal, ¿no? El Perú, lamentablemente, por ejemplo, al día de hoy, en las unidades de cuidados intensivos, se tiene simplemente un promedio de 1,6 respiradores mecánicos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Una auténtica vergüenza si consideramos que hay países como Ecuador que tiene 4 veces más, Chile 7 veces más, y bueno, para no ponerlo en función de los contextos europeos, donde la diferencia ya sería demasiado grande, ¿no? Entonces, creo que el problema con la salud es un problema transversal a toda la sociedad peruana, que tiene que ver con un enfoque por parte del Estado de cómo ha enfocado lo público en todos estos años y que ha dado como resultado esta cuestión, ¿no? El abandono de la salud pública hoy nos está costando más que nunca, ¿no? Porque precisamente esas condiciones de hecho que se permitieron durante tantos años hoy impiden al mismo Estado y a quienes actualmente lo detentan, a los gobernantes actuales, a poder dar soluciones integrales al tema de la salud en el corto plazo. Es imposible, ¿no? Esto obviamente también plantea un escenario para el futuro, cuando la pandemia haya quedado atrás, y eso me imagino será parte de la disertación en la segunda parte de esta sesión. Otro derecho fundamental que también es importante resaltar es el de la educación. Todos aquí podemos saber que este derecho fundamental es intrínseco a la labor de la sociedad, porque permite dotar precisamente a las personas de aquellas condiciones que hacen posible poder desarrollar vida en sociedad, en una sociedad civilizada, ¿verdad? Y en ese sentido, este derecho fundamental requiere de una serie de condiciones, de una serie de características que incluso el propio Tribunal Constitucional ha señalado, ¿no? Debe haber disponibilidad de la educación, accesibilidad a la educación, adaptabilidad y aceptabilidad. La adaptabilidad, por ejemplo, tiene que ver precisamente con este tipo de escenarios. Lamentablemente, un escenario violento, en el sentido de que ha sido de una aparición repentina como esta pandemia, exige una adecuación a la virtualidad, ¿no? Eso queda claro no solamente en los colegios, en las universidades, sino que eso explica incluso por qué ahorita estamos en una sesión de Zoom, ¿no? Entonces, esta situación ha cogido por sorpresa a todos, ¿no? Al menos es la situación que todos podemos percibir. En el plano ya del reconocimiento de este derecho, tenemos una realidad que tenemos que aceptar, que es el hecho de la virtualidad. Pero la virtualidad de las clases ha puesto en evidencia otra serie de falencias que también ejemplifican cómo puede estar muchas veces el mandato constitucional y la jurisprudencia alejado de la realidad del día a día, ¿no? El día de hoy, para empezar, las clases virtuales se han implementado sin el soporte adecuado.
como ha sido una situación repentina, no ha habido la infraestructura adecuada para implementarlas adecuadamente, no se han convocado a expertos realmente en el tema electrónico para que estas clases virtuales puedan llevarse de la mejor manera, y todo se ha ido solucionando sobre la marcha, ¿no? En un segundo momento también podemos hablar de la gran brecha que ya existía antes de la pandemia en el tema educativo, ¿no? Mientras para la mayoría de estudiantes en los lugares urbanos puede existir cierta accesibilidad al tema virtual, sin que tampoco pueda decirse que es al 100%, dado que hay personas en los sectores urbanos que carecen de internet, por ejemplo. En los sectores rurales la situación es mucho más cruel, ¿no? Mucho más evidente. Y si bien es cierto, el Estado ha intentado en esta última parte, en estos últimos días, resolver el problema a través de habilitar las radios, las televisiones, sabemos que al menos en esta etapa los resultados no han sido completamente satisfactorios. Y eso no es culpa de los gobernantes actuales, no es una situación que se ha venido arrastrando de muchos años, donde se ha pateado el problema y no se ha implementado, por ejemplo, una virtualización ordenada y sistemática de los procesos educativos en los últimos años. Algo que pudo haberse hecho, dado que todos sabemos que la virtualidad es un proceso que nos ha acompañado por lo menos las últimas 2 décadas, y se ha podido, ¿no? Resolver esa situación. Y plantea también un escenario bien particular en lo referido a los colegios privados, a las universidades privadas, ¿no? Donde podríamos decir que hay 2 grupos, ¿no? Un primer grupo de personas que ante esta situación ya se ven completamente imposibilitados de poder continuar pagando el servicio privado de educación, y por lo tanto optan por ir al sector público. El Estado, el Minedu ha dicho hace pocos días que va a coadyuvar en ese proceso de que aquellos padres que no pueden sostener en colegios privados o universidades privadas, bueno, precisamente en los colegios, pasen a lugares públicos, a colegios públicos. Sin embargo, hay también un conjunto de personas que sí pueden seguir agenciándose este coste, pero lo tienen que hacer negociando precisamente con los dueños de los colegios y de las universidades para poder ir viendo el costo, ¿no? Ir reduciéndolo en función de esta situación pandémica. Lo hacen en base a que obviamente los colegios privados, por ejemplo, en este momento preciso están ahorrando dinero porque no pagan luz, no pagan agua, no hay servicio de limpieza en los lugares físicos, pero es siempre una situación complicada, ¿no? Que da cuenta de una realidad para la que no estuvimos listos, y donde ciertamente el derecho constitucional, si bien se ha esforzado en conceptualizar y en desarrollar como contenido, quizás no ha tenido un correlato en las políticas públicas que el Estado ha venido implementando, ¿no? Lo mismo sucede con el derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo, como sabemos todos, tiene 2 dimensiones. Una primera que tiene que ver con el acceso a un puesto de trabajo, y una segunda dimensión que tiene que ver con la protección frente al despido arbitrario. Como toda relación laboral, se trata de una prestación personal, remunerada y subordinada. Una prestación personal que en muchos casos, en la gran mayoría, no se puede llevar a cabo en este momento, ¿no? Dada la situación de aislamiento social. Esto además se traduce en que las empresas no estén produciendo ganancias, ¿no? La gran mayoría de ellas. Y por tanto, eso dificulta cumplir con la planilla de los trabajadores, entre otras situaciones que ya hemos visto en los últimos días. El Estado es por eso, creo, tiene un rol fundamental de ver este tema del derecho al trabajo de una manera integral. Ya no se trata solamente de proteger a las personas de que no las despidan, sino garantizar de que las empresas puedan efectivamente dotarse de las condiciones que les permitan continuar con estos trabajadores bajo las condiciones que se venían dando antes de la pandemia, ¿no? Una de las medidas más polémicas que se ha lanzado últimamente, como bien conocen ustedes, es la suspensión perfecta, ¿no? Por 3 meses. Si bien es cierto, la medida ha sido presentada como excepcional, esa excepcionalidad tiene que ser trabajada de manera adecuada, ¿no? Con requisitos bastante claros, y sobre todo que apunte a las pequeñas y microempresas, ¿no? Que son las más afectadas por este escenario pandémico, y que además son las que dan ciertamente una gran cantidad del empleo formal y también informal en este país, ¿no? Entonces, en ese contexto, con requisitos claros para la suspensión perfecta de labores, y sobre todo dando medidas que económicamente sean viables para que este derecho pueda ser fortalecido y cumplido por las grandes empresas, por las empresas pequeñas y medianas, es que el Estado debe procurar defenderlos a través de una visión integral de todos los derechos fundamentales que en esta situación
se ven implicados, ¿no? Respecto de las cuestiones de las soluciones, ya en un momento posterior, dado que se ha terminado mi tiempo, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los expositores por la brillante intervención de cada uno de ellos. Esta primera ronda hemos concluido. A continuación vamos a dar pase a la segunda parte relacionada a los desafíos para la pospandemia en el derecho constitucional. En ese sentido, vamos a ensayar algunas respuestas a partir de la segunda pregunta que vamos a plantearlas, que es: ¿qué hacemos luego de la pandemia? Las propuestas económicas para superar la crisis en perspectiva constitucional. En ese sentido, siguiendo el orden que hemos empezado, el doctor Hackanson tiene uso de la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Nuevamente, saludos para todos. También para Silvia Sánchez Gómez, Juan Carlos Díaz Colchado y Víctor Otoya Jiménez, y a todos los que están escuchando desde la web. Pues mira, tengo 3 puntos que son los siguientes. Primero, la salida tiene que ser progresiva. Esto ya lo mencionó el doctor Juan Carlos. Juan Carlos Díaz Colchado lo ha dicho muy bien. Tiene que ser progresiva, tanto cuando ha sido aplicada, en su momento cuando se decretó, ¿no? Porque podía haberse restringido progresivamente más ejercer algunos derechos, ¿no? Por ejemplo, en Piura se restringió más. En Piura a partir de las 4 de la tarde no podemos salir, con lo cual eso depende de las circunstancias. Y con razonabilidad, proporcionalidad, y también no solo en la entrada a un estado de emergencia, sino también a la salida, ¿no? La salida tiene que ser una salida prudente. No puede decir sacar el estado de emergencia, como bien ha dicho el doctor Juan Carlos, porque la pandemia sigue de alguna manera, el peligro de la pandemia sigue vivo, el coronavirus sigue vivo, ¿no? Segundo lugar, entonces la salida va a ser progresiva y va a ser de una manera, y tiene que ser aplicada de manera prudente, ¿no? Por ejemplo, en Chile, como comentaba antes, quienes ya son inmunes tienen un carné, ¿no? Que podría ser una especie de sticker que se pegue también en el DNI, ¿no? Para evitar tanto gasto, que se pegue, como les decía, que se podía pegar para no complicarnos tanto las cosas, ¿no? Y tenerlo, ¿no? Que pueda ser a través de un certificado médico oficial, se podría lograr, pero bueno, eso hay que articularlo, y para eso somos un país que efectivamente administrativamente somos bastante todavía caóticos, ¿no? Se ha mejorado mucho, pero hay muchas lagunas, muchos vacíos. Luego está procurar la acción positiva del Estado, ¿no? En poner todos los medios para retornar a la normalidad de manera progresiva, como ya mencioné, una acción positiva, pero también una acción negativa para evitar mantener irrazonablemente un estado de emergencia por mucho tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que sea el necesario, pero pasar a una etapa de normalización, por ejemplo, esto va a traer otras consecuencias. Por ejemplo, en algunos chats se pueden ver algunas, bueno, que he estado leyendo, ¿no? Al margen de que sea verdad o mentira, se sabe por los medios que hay ciertas situaciones de violencia familiar y una serie de temas. Los psicólogos mandan tips para poder mantener la calma. Es decir, hay una serie de problemas que se pueden ir presentando, ¿no? Y luego está la oportunidad, ¿no? Para mejorar el estado social, y aquí me quiero detener, ¿no? Porque el Perú siempre ha estado en emergencia, ¿no? Al margen de decretarlo, ¿no? Las instituciones de servicios públicos siempre han estado en permanente emergencia. Lo que pasa es que no eran decretadas y éramos, en ese sentido, lo normalizado, para que vean, era que la salud funcionara mal, que la brecha entre los colegios públicos y privados sea alta, que se hayan remozado varios colegios privados, está muy bien, pero quedan muchos más alrededor del país, no se ha continuado. El plan llamado Huascarán, que se empezó al comienzo del siglo, pues no sé en qué quedó, El reparto de computadoras portátiles a chicos, que se empezó, creo que del 2006, ¿no? Al 2011, no sé si se ha continuado. Pues somos un Estado asistencial. La Constitución declara Estado social, pero somos un Estado asistencial y malo, ¿no? Porque
es decir, ¿cómo queremos que va a funcionar la salud si en situación de normalidad no funciona? ¿Cómo queremos que la educación se pueda compensar con temas virtuales si raro es el colegio público que cuenta con esos servicios? O, por ejemplo, la expansión del Internet, ¿no?, en todo el país, hacia el interior. Ni siquiera en carretera, ¿no? Ni siquiera es raro. Hay empresas de telefonía que no en carretera se pierde la señal, ¿no? Otras funcionan, otras no. Es decir, es un estado social fallido, perdón que lo diga así, porque la cobertura es un estado avaro en generar políticas públicas no solo para la crisis, sino también para temas de la vida ordinaria, ¿no? Por ejemplo, para políticas públicas para familias numerosas, políticas públicas para padres o madres solteros, políticas públicas, no existen, son muy pocas las que existen en el Estado. Hay políticas transitorias, es cierto que se están aplicando el tema del bono, pero claro, hay muchos ciudadanos invisibles. Hubo un censo hace poco, pero que parece que no ayuda mucho. Y luego otras políticas públicas que tendrán que llegar y ser permanentes. Es una oportunidad, ¿no?, para que el Estado se aboque, que como mencionaba el doctor Víctor Otoya, digamos, una oportunidad para que, digamos, hacer viable un Estado social que ahora es evidente que no existe, ¿no? Repito, en tiempo de normalidad el Estado no brinda los servicios adecuados y esto lógicamente nos ha tocado con bastante, es decir, nos ha tocado especialmente peor que otros estados que incluso han tenido una situación de crisis social como en Chile muy drástica, pero por ser un país mucho más formalizado, la está sabiendo llevar y en la región es el que mejor le ha ido. O sea, ¿qué cara ponen ahora las personas que han estado queriendo tumbarse el sistema cuando, incluso tildando al país de empresa privada, cuando son los que ahora parece que en la región mejor están abordando el problema? Claro, con sus propias críticas al interior. He hablado con profesores chilenos y también hay críticas al interior, ¿no? Pero, repito, esta es una oportunidad para realmente querer ser y hacer vinculante, ¿no?, el artículo 43 de la Constitución, que nos declara no solo como Estado democrático, sino como un Estado social, ¿no? Esto es todo por mi participación. Muchas gracias. En esa misma línea, dando respuesta o pretendiendo dar respuesta a esta pregunta que hemos lanzado inicialmente, ¿qué hacemos luego de la pandemia? ¿Cuáles son estas propuestas económicas para superar la crisis desde la perspectiva constitucional? Damos el uso de la palabra a la doctora Sánchez. Adelante, doctora. Sí, bueno, en realidad casi sigo la misma línea que el profesor Hackanson, coincido básicamente en todo lo que acaba de señalar. Y en todo caso, mencionar algunas cosas únicamente, porque la pregunta es, ¿no?, la estoy leyendo acá, ¿qué hacemos luego de la pandemia? En primer lugar, en principio, habría que determinar cuánto va a durar esta pandemia, porque según tengo entendido, según algunas investigaciones, de la última que tuvimos, que fue la denominada gripe española, mal denominada gripe española, tengo entendido que duró alrededor de 2 años para que baje ostensiblemente la tasa de mortalidad y se convierta en una gripe como la que tenemos común actualmente. Entonces, no sabemos en realidad cuándo es que va a terminar esta pandemia. Lo que sí sabemos es lo que ha señalado el profesor Juan Carlos, en el sentido de que necesariamente se va a tener que regular progresivamente el acceso a la restricción de estos derechos que se nos está, que está estipulado en esta declaratoria de emergencia, y esa gradualidad, esa progresión, tiene que ser explícitamente regulado y lógicamente tiene que darse a través de todas las opiniones posibles, ¿no? Tienen que ser decisiones integrales, ¿no? Porque yo
yo me imagino al presidente de la República, al presidente Vizcarra, por un lado, con los asesores, especialistas, médicos especialistas en temas en estos temas de pandemia, diciéndole la cuarentena tiene, como lo hace el Colegio Médico de Perú, la cuarentena tiene que continuar, la cuarentena tiene que continuar, porque ellos ven la situación como una medida de previsión, ¿no? Salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y por otro lado, el tema de las empresas, ¿no? Las empresas o en general otros sectores señalándole no tiene que haber una apertura progresiva al comercio, al negocio, ¿cierto? Entonces, en realidad, yo imagino que va a durar meses, esperemos que no sean años, el poder lograr salir de esta pandemia. Y en todo caso, si la pregunta es justamente qué propuestas económicas tendría acerca o desde el punto de vista constitucional, en realidad es simplemente hacer efectiva la Constitución. Es decir, lo único que queda para el Estado, para el gobierno, todos los poderes y órganos del Estado, es hacer efectiva la Constitución. Es decir, tenemos derechos fundamentales. Tenemos reconocido el derecho a la salud, derecho a la educación, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos para hacer esto? O sea, la situación, el profesor Hackanson también lo ha señalado, en realidad nos señala que siempre estamos, es como si siempre estuviéramos en una situación de emergencia, porque incluso antes de la pandemia había gente que fallecía en las puertas de los hospitales porque no pudieron recibir atención médica. No hablo de una o dos personas, hablo de muchas personas que pasaron esta situación lamentablemente. Entonces, yo creo que si van a haber propuestas económicas a partir de la Constitución, tiene que ver con en la línea de lo que ha señalado también el profesor Hackanson, en el tema de las políticas públicas, mayores políticas públicas, mayor presupuesto para servicios y para hacer realizables estos derechos fundamentales, ¿no? La Ley General de Educación incluso existe ya una referencia a nivel internacional de que el presupuesto mínimo para que un Estado tiene que dar para la educación es el 6% del Producto Bruto Interno. El Perú está en la mitad, en los últimos años, entre el 2.2% al 3.6%. Estamos a la mitad o por debajo de la mitad del mínimo que se requiere para que un Estado esté mínimamente educado, preparado, etcétera, ¿no? En la salud pasa lo mismo. El presupuesto asignado a la salud es un presupuesto muy bajo, está por debajo de los estándares. Ya lo explicó ya Víctor Otoya. Y tiene que ver con eso, ¿no? En hacer realizables los derechos a través de políticas públicas, mayores políticas públicas, más presupuesto al tema de los derechos fundamentales, salud, educación, control también, porque también podemos otorgar mucho presupuesto a determinado sector, pero tiene que haber un control estricto a través de los diversos órganos contralores, porque ya vemos que mucho de ese dinero también cae en manos de la corrupción, lamentablemente, y muy poco termina haciendo viable el ejercicio efectivo de estos derechos, ¿no? El Tribunal Constitucional en el Perú ya se ha pronunciado ya en diversas sentencias estructurales en las cuales se ha declarado estado de cosas inconstitucional la situación de violación sistemática y generalizada del derecho a la salud. Por ejemplo, en el caso de la entrega de retrovirales a una paciente de VIH, por ejemplo, en casos en los cuales existía un problema de salud mental de personas que se encuentran privadas de su libertad, ¿no? A propósito de eso, que tenemos también actualmente este problema del hacinamiento en las cárceles y de la disminución en la calidad de vida, pese a que está restringida su libertad de las personas que se encuentran privadas de su libertad, ¿no? Refirió, por ejemplo, en algún caso que solamente había 1 o 2 psiquiatras a nivel de todo el país que hacían como un viaje itinerante para resolver los problemas de salud mental de todas las personas, casi 100.000 internos en el Perú. Fíjense el nivel de desproporción que tenemos en estos temas. Entonces yo creo que el tema económico a partir de la Constitución tiene que ver justamente con la asignación de mayor presupuesto para hacer realizables los derechos sociales, los derechos socioeconómicos,
y también con el tema de las políticas públicas. Políticas públicas, control, yo creo que si hubiéramos tenido, por ejemplo, a raíz de lo que tenemos actualmente el gobierno está destinando mucho presupuesto en estos temas. Por ejemplo, yo creo que si en años anteriores, en los 10 últimos años, se hubiera asignado todo este presupuesto que se está asignando actualmente al sector educación, al sector salud, ¿no? Con los bonos, por ejemplo, el tema de los bonos, a la salud le está inyectando 100 millones, otros millones a nivel de los gobiernos regionales, etc. Si hubiéramos tenido ese nivel de presupuesto en estos temas, en la realización de estos derechos fundamentales, yo creo que la situación de pandemia en que vivimos ahora no hubiera sido tan desventajosa como la que tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, Alemania, un país que ya señala que tiene controlado ya esta crisis, esta grave crisis sanitaria, uno de los factores por los cuales considera que tiene controlado esto es porque ellos consideran, y es así, tienen un buen sistema sanitario. Es decir, tienen hospitales que se encuentran muy por encima incluso de los estándares mínimos exigidos. Y lo otro tiene que ver con el tema de la salud. Incluso el tema de la educación, yo creo que sí incide mucho para reconocer que hay sectores de la población que no entienden hasta ahora cuál es el papel que nos toca desempeñar en esta grave crisis, ¿no? Leía y también escuchaba algunas publicaciones en torno a por qué China está saliendo de esta pandemia progresivamente, pero lo está haciendo, y tengo entendido que ellos tienen una cultura de pensamiento en torno a la nación, o sea, separado del enfoque individualista, que es la que con la que hemos sido educados o lo que tenemos en el país, ¿no? Es decir, tenemos un sentido individualista, solo yo y mi familia, me protejo a mí y mi familia, el resto no interesa, ¿no? Yo creo que esa lógica es la que está haciendo, y tiene que ver mucho con la educación, esa lógica está haciendo que justamente haya personas que no entiendan, muchas personas, miles de personas que no entiendan que el simple hecho de que nos quedemos en nuestros hogares y que salgamos para lo mínimo esencial, coadyuva a que esta grave crisis se aminore. Entonces, yo creo que es fundamental realizar los derechos sociales a partir de lo que ya tenemos en la Constitución, ¿no? Bueno, esa es mi intervención, y agradezco nuevamente a los organizadores de esta charla. Muchas gracias, doctora Sánchez. A continuación, damos pase al doctor Juan Carlos Díaz. Gracias, Andrés. Suscribo totalmente lo señalado por el profesor Jacas y la profesora Silvia, ¿no? Y supongo que Víctor en algunos temas vinculados a derechos sociales o a otros nos va a dar mayores alcances, ¿no? Yo les he anotado por ahí un dato que me llamó la atención a propósito de lo que mencionaba la profesora Silvia. Nosotros tenemos, más o menos se dice, 500 camas UCI, ¿no? Y disponibles ya no hay, creo, ¿no? Alemania tiene 40.000 camas UCI, y esto lo escuché en la televisión alemana, ¿no? El Deutsche Welle, algo así, no hablo alemán ni nada, pero que está en YouTube y lo pueden ver, 40.000 camas UCI para ver la diferencia de la previsión del gobierno alemán. Son 40.000 camas, por eso que a ellos les sobran las camas, a nosotros nos hacen falta. Bueno, en materia económica, como suscribo totalmente la progresividad que señala el profesor Hackanson, el tema de la mayor inversión y las políticas públicas, el control por parte de las entidades de control, ¿no? Yo me quiero centrar en dos aspectos. En primer lugar, conectando con lo que señalaba anteriormente, ¿no? Esta salida progresiva va a tener un impacto en el mundo laboral, y en esa medida el Estado tiene que prever protocolos de desarrollo de la actividad laboral en conjunto con las empresas, porque los trabajos presentan una variabilidad y una singularidad tal que no es lo mismo, pues, hacer trabajo remoto cuando alguien trabaja en oficina que cuando alguien hace trabajo manual, ¿no? Actualmente se ha aprobado un protocolo para el delivery, para adecuar un poco al nuevo escenario del distanciamiento social que aún tiene que mantenerse, con el cual, por ejemplo, ya desde la otra semana se va a empezar a hacer reparto de comida de restaurantes a domicilio, a pedido, vía delivery, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Porque hay otros tipos de actividad laboral que requieren protocolos para mantener a la persona protegida en su salud, ¿no?
Y en esto debo recordar que en el ámbito laboral hay una ley de seguridad y salud en el trabajo que exige mucho presupuesto por parte del Estado, tanto para que implemente sus directivas en el ámbito público como para que supervise el cumplimiento de la misma en el ámbito privado, dado que no es lo mismo el trabajo que se hace en una mina, a tajo abierto, a tajo cerrado, en socavón, ¿no? A tajo cerrado en socavón y a tajo abierto, no es lo mismo el trabajo en construcción, ¿no? No es lo mismo el trabajo en oficina, no es lo mismo el trabajo en un colegio, no es lo mismo el trabajo en un restaurante, en una bodega, en un supermercado, con lo cual el Estado tiene que estar previendo en estos momentos los distintos protocolos de acción y del desenvolvimiento del trabajo para evitar que los centros de trabajo se conviertan en focos de infección y de propagación del virus, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en materia tributaria, ¿no? Se requiere mucho presupuesto para muchas cosas que se tienen que implementar desde el Estado. Ya hay un programa, un paquete de rescate de empresas de 12 puntos del PBI, hay programas de apoyo a entidades, a micro y pequeñas empresas, sobre los cuales no voy a entrar al detalle, solamente señalar que todo eso requiere de recursos, y los recursos se financian a partir de la recaudación de tributos. Para ello es que el Estado tiene que evaluar, ¿no? Y diseñar un tributo para solidaridad para dos fines. Yo creo que debería ser con un fin específico, ¿no? Quizás una parte para financiar un poco estos programas de apoyo, porque el dinero que tiene el Estado hoy en día y del que está distribuyendo en algún momento se va a acabar y tiene que restituir esos fondos. Y en eso la parte tributaria es la que debe de decir cómo el Estado va a obtener los recursos en crisis. Entiendo que la semana pasada se ha hecho noticia de un préstamo, ¿no? Del Fondo Monetario de 3.000 millones de dólares. No tengo claro en qué se va a invertir o destinar, pero yo creo que sí debería haber unos tributos con fines específicos, ¿no? Uno, creo yo, para restituir todos los fondos de la reserva de contingencia que se están empleando para financiar todo lo que gasto en salud y los programas de apoyo empresarial, por un lado, y otro tributo con finalidad específica para mejorar nuestros DESC, ¿no? O los servicios que brinda el Estado a partir de los DESC, ¿no? Como salud, educación, ¿no? Con esto creo que son algunas medidas o algunos temas que creo que el Estado tiene que ir y sus funcionarios diseñando, pensando o repensando para poder hacer frente a una situación post-cuarentena, ¿no? Porque la crisis sanitaria va a seguir en tanto y en cuanto no tengamos una vacuna que nos inmunice a este virus, ¿no? Y con lo cual, cedo el uso de la palabra a Víctor, ¿no? Que ya le toca, previa presentación de Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Colchado. En esa misma línea, tratando de ensayar al cuestionamiento que hemos formulado inicialmente, para cerrar esta segunda ronda, respecto a la pregunta, ¿qué hacemos luego de la pandemia? ¿Cuáles son estas propuestas económicas para superar la crisis desde la perspectiva constitucional? Cedemos el uso de la palabra al doctor Víctor Otoya. Adelante, doctor Otoya. Muchas gracias. Bueno, actualmente estamos en un contexto de emergencia donde se tratan de dar soluciones sobre la marcha ante un escenario que no se esperó y para el cual no se estaba preparado, ¿no? El doctor Juan Carlos Díaz ahorita hablaba de las 40.000 camas de UCI frente a las 500 peruanas, a las 40.000 que hay en Alemania, y ese es solamente una muestra, ¿no? Un botón respecto a las enormes deficiencias que tenemos en nuestro sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Creo que cuando este escenario de la pandemia se encuentre controlado y eventualmente culmine, se tiene que entrar a una fase de análisis estructural, un análisis integral respecto de todas aquellas condiciones que nos han dado dificultades extremas para atender este proceso pandémico, ¿no? En ese contexto deberá, como bien lo dice, por ejemplo, la doctora Silvia Sánchez, preverse, por ejemplo, un aumento real bastante grande del PBI que se destina a sectores como la salud o la educación, ¿no? Una cuestión que muchos movimientos sociales ya venían pidiendo desde hace muchos años y que fueron invisibilizados e incluso reprimidos, ¿no? Los últimos años, pero que hoy se demuestra que han sido completamente necesarios, ¿no? Muy viables además, ¿no? Aumentar el PBI con una base impositiva tributaria también mayor, como más o menos lo menciona el profesor Juan Carlos Díaz, y atendiendo a que estos derechos fundamentales no pueden ser vistos como círculos estancos, ¿no? Donde no guardan relación el uno con el otro. Creo que una salud adecuada no solamente tiene que ver con asistencia médica, hospitalaria, farmacéutica, ¿no? También tiene que ver, por ejemplo, con procesos que tienen que ver con el INPE, ¿no? Con la penitenciaría,
Actualmente hay un motín, hace un momento leí que había colocado el profesor Juan Carlos un motín en un penal, y es precisamente por esta situación donde hay un hacinamiento producto precisamente de las deficientes condiciones en las que están las cárceles. Y eso también es abandono por parte del Estado en presupuesto, en infraestructura, en muchas situaciones que provocan una situación de pavor legítimo por parte de los presos que están hacinados y que temen un contagio de la salud, ¿no? El tema de la salud mental también ha sido invisibilizado, ninguneado por parte del Estado los últimos años, cuando debería ser una prioridad en la ejecución de las políticas públicas de un Estado constitucional que no quiera ser fallido, que fue un término que utilizó el profesor Hackanson que me parece bastante pertinente, ¿no? Para poder resolver, para hacer un Estado social real, un Estado constitucional real, y no solamente de palabra, no solamente poético, declarativo, se necesita que las políticas públicas realmente procuren satisfacer los derechos fundamentales de las personas en el día a día. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, a través de las sentencias estructurales de las que ha venido comentando la profesora Silvia, ha intentado, pues, ¿no?, ordenar directamente a algunas entidades estatales a que hagan algunas medidas para que ayuden al cese de violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. El tribunal hace poco ha sacado una comisión de seguimiento de sentencias que esperamos pueda ser fortalecida para que las sentencias del tribunal puedan ser realmente eficaces y coadyuven en esta situación de procurar por una defensa más estricta y una promoción más real de los derechos fundamentales, ¿no? Me parece que el tema da para mucho porque podríamos también entrar en una fase distinta, donde no solamente tenga que ver con porcentajes del PBI, con porcentajes de en el tema de la base impositiva o temas tributarios, sino cuestionarnos las disposiciones también del régimen económico y si estas realmente garantizan que puedan existir las condiciones que permitan el fortalecimiento de los otros derechos fundamentales o si por el contrario habría que hacer alguna reforma o cambio en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en conclusión, una vez que esta situación termine, debería abrirse un gran debate nacional, un debate nacional ciudadano, donde todos podamos participar con los mecanismos que sean correspondientes, para sentarnos a debatir sobre qué cosas han permitido que el día de hoy nos cueste tanto luchar contra esta pandemia, cuando, por ejemplo, somos uno de los primeros países en el continente que dictó el aislamiento social obligatorio. Y sin embargo, la condición de miseria extrema de muchas capas de la población hacen que sea inviable llevar a cabo este aislamiento social de la mejor manera en los sitios más abandonados de Lima y del país en general, ¿no? Entonces, eso creo que nos debe plantear a nosotros un escenario de crítica y de autocrítica también como ciudadanos respecto de qué cosa se ha hecho y qué cosa no, para que las condiciones para proteger y fortalecer los derechos fundamentales no hayan sido los adecuados hasta este momento, ¿no? Repito, ese gran escenario de debate nacional se abrirá cuando este tema haya sido superado, o por lo menos se ralentice y se controle, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Otoya por su intervención. En esta ocasión vamos a dar lugar a la absolución de preguntas, con el cual vamos a poner fin a este evento. Al respecto, hemos recogido una pregunta de parte del señor Reinaldo, quien plantea lo siguiente: si el Poder Judicial es el poder del Estado encargado de garantizar nuestros derechos fundamentales, en efecto, ¿cuáles serían los mecanismos a aplicar para poder contar con la participación de dicho ente? ¿Sería suficiente el expediente electrónico y las audiencias a distancia? Siguiendo el orden, doctor Hackanson, si podemos dar alguna respuesta. Bueno, evidentemente una garantía constitucional es el habeas corpus, ¿no? Es lo que incluso, y los derechos conexos, ¿no? Que protegen, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la libertad individual, ¿no? Pero es evidente que después de este escenario de confinamiento, todo va a empezar ya no va a ser lo mismo. Esto lo están viendo economistas, historiadores, politólogos, lo dicen, no va a ser lo mismo. Ya se discute el tema del expediente electrónico, pero claro, va a tener que empezar a
operar. Esto ha venido para quedarse, las concentraciones masivas van a tener que estar, pues, de alguna manera dosificadas. Esto va a ser progresivo. Y hay cosas, de hecho, el Estado mismo, ¿no? Por ejemplo, los entes reguladores, pues las comisiones no se pueden reunir porque nadie puede llevarse el trabajo de los expedientes a su casa. Están detenidos y no hay sesiones, porque no se puede. Hay muchas cosas de mentalidad que van a tener que cambiar, ¿no? Y otras adecuarse. Entonces, en ese sentido, el Estado está totalmente, pues, viviendo una inercia, ¿no? Está también autoconfinado el aparato estatal, de alguna manera. Y esto, y en el Poder Judicial, pues, claro, tampoco puede detenerse, ¿no? Entonces, viéndolo así, a lo mejor dará lugar, me pongo a pensar, a informes orales virtuales, y va a tener que ocurrir expedientes. Fíjense, sobre el tema de la confianza en el expediente electrónico, un profesor en una conferencia, le escuché decir algo muy interesante, dijo, vamos a ver, ha pasado el tiempo y hemos empezado a confiar en esto, dijo, y sacó su tarjeta de crédito, o de débito, ¿no? O sea, que nuestro sueldo esté aquí. Esto hace unos años atrás era impensable, ¿no? Que nos depositen, antes era el sobrecito haciendo cola, ¿no? El billetito de la mano, eso era, ¿no? Y bajo el colchón, si querés. Pero no, ahora la tarjeta, ¿no? Algo de esa psicología, algo tendrá que ocurrir con el expediente electrónico que tenga cierta confianza, ¿no? Pese a que no faltarán hackers y cosas, pero tendrá que ocurrir por todo el tema de la seguridad jurídica. Sí, creo, sí, las garantías constitucionales como el habeas corpus, el amparo, incluso el habeas data, una serie de cosas, es decir, tendrían que ponerse en práctica, ¿no? Pero eso sí hay que crear toda una infraestructura logística virtual, ¿no? Para poder implementarlas, ¿no? Pero nada va a ser igual. Pensando en positivo también va a haber cambios, ¿no? De acuerdo, gracias, doctor Hackanson. Doctora Silvia. Es entendible la preocupación, yo me imagino, de los miles de litigantes y miles de partes que se encuentran esperando alguna decisión, alguna resolución judicial, algún pronunciamiento por parte del Poder Judicial, ¿no? La entidad que administra justicia en el país. Pienso que sí, igual el Poder Judicial o los órganos del Estado van a tener que adecuarse durante estos meses, porque yo no creo que en 2 semanas se vuelva, ya sabemos todos, no va a haber una normalidad tal y como la entendíamos antes. Entonces, definitivamente que el trabajo de las entidades de justicia, Poder Judicial o Ministerio Público, van a tener que adecuarse al ritmo virtual o digital, que lo estamos haciendo poco a poco, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. Por ejemplo, yo antes desconocía que había en estos medios Zoom o Meet, ahora me estoy adecuando a ellos también por la necesidad que tenemos justamente todos, ¿no? Y sí es cierto, es interesante porque yo creo que también, por ejemplo, el tema de los expedientes electrónicos, incluso no desde ahora, sino desde antes, yo creo que genera transparencia. O sea, si es que, por ejemplo, ahora hay algunos órganos de justicia que todavía no lo tienen. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no tiene todavía los expedientes digitalizados y de acceso al público, que se puedan tener, ¿no? Porque hay algunos que tienen temas que pueden incidir en algunos otros derechos fundamentales que impiden hacer una publicación, ¿no? Pero, por ejemplo, también incide en el tema de la transparencia, es decir, si es que se hubiera pensado en esto antes y tuviéramos absolutamente todos los expedientes y documentos digitalizados, yo creo que el problema de retardo que tenemos ahora en la administración de justicia hubiera sido mucho menor de lo que tenemos ahora, ¿no? Escucho, sobre todo en temas penales, porque escucho y veo que dicen que hay algunos, y me imagino que es así, hay algunas personas cuya prisión preventiva ya cesó durante estos días, y pues ahí no se sabe si se va a discutir o no el requerimiento de la ampliación o el cese de la prisión. Eso requiere necesariamente una resolución judicial, y la resolución judicial requiere que el expediente sea analizado, sea estudiado para tomar una decisión.
Entonces, yo creo que sí, es importante. Ahora lo estamos haciendo a una velocidad muy rápida, a una gran velocidad, el que tener que adecuarnos a estos medios, y probablemente esto no solamente en el tema de la administración de justicia, sino también en todas las áreas económicos, educacionales, va a haber una reconfiguración de los servicios, de los trabajos, de todo lo que usualmente solíamos hacer antes de lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que es así. Muchas gracias, doctora Sánchez. Doctor Díaz, tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, Andrés. Brevemente, creo que ya el profesor Hackanson y la profesora Silvia han dado en el punto, ¿no? El tema de la digitalización, que quizás lo veíamos un poco lejano, es ya hoy una realidad, ¿no? Y tendríamos que oralizar, pues, nuestro amparo, ¿no? Ya porque el habeas corpus está sujeto a principios de informalidad y ya es hora de formalizarlo. Si el proceso civil está transitando a la oralidad, si el proceso penal está transitando a la oralidad, creo que el amparo tiene que oralizarse y hay un reto tecnológico, evidentemente, por parte del Poder Judicial. Zoom tiene sus deficiencias en seguridad, pero hay otras plataformas que están surgiendo, ¿no? Y que lo vemos a propósito de esta necesidad de tener un mecanismo de comunicación que nos permita tener un grado de seguridad para evitar hackers como lo que hemos tenido hace unos momentos aquí en el chat, ¿no? Entonces, creo que es posible que se instaure un mecanismo de comunicación digital a distancia, ¿no? De modo tal que no sea necesario, pues, hacer uso del papel y hagamos realidad la idea de un proceso constitucional sencillo, rápido y efectivo, ¿no? Basta con explicarle al juez, así como estamos conversando todos aquí presentes en estos momentos, señor, mira, ha pasado esto y quiero que usted disponga la reparación correspondiente, ¿no? Le mandará, pues, los documentos digitalizados por correo electrónico, ¿no? Y habrá que hacer una actividad probatoria por parte del juez para verificar eso, pero, digamos, estos mecanismos, estas herramientas van a ayudar mucho en eso, ¿no? Ahora, evidentemente, no toda solución es perfecta, ¿no? Estos mecanismos también tienen sus bemoles, y no me refiero tanto al tema de seguridad, ¿no? Sino voy por el lado del impacto ecológico, ¿no? Porque, como sabemos, el que esta tecnología funcione implica que hay una infraestructura de hardware que está instalado en algún lugar del planeta y que requiere de ciertas condiciones para que funcione y requiere de mecanismos de seguridad para que funcione, ¿no? Los servidores, como sabemos, generan altas temperaturas y tienen que estar sometidos a bajas temperaturas para que no se sobrecalienten y exploten, ¿no? Con lo cual, entiendo yo que los servidores de Facebook y Google están alojados en la Siberia, en la zona bien norte del planeta, para que se generen condiciones de frío que impidan el sobrecalentamiento de los mismos equipos, pero evidentemente si algo se sobrecalienta y está en una zona fría, eso va a generar un impacto en el incremento de las temperaturas de esas horas y va a tener un impacto ambiental. Todavía quizás no lo sentimos, ¿no? Porque no todo el planeta está digitalizado ni hiperconectado, pero en algún momento eso se va a dar y hay que pensar en eso, ¿no? Ese es un impacto. Y el otro impacto es evidentemente el impacto laboral, ¿no? La digitalización de ciertas actividades laborales va a tener un costo social en que hay algunos trabajadores que no van a poder reconvertirse a la nueva tecnología y que van a quedar un poco en el aire, ¿no? Entonces ahí hay que tener políticas de reconversión y capacitación laboral porque finalmente la tecnología, si bien es cierto, puede ser un reto y un desafío y puede tener un costo social, también abre oportunidades para generar nuevos frentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hace menos de 2 años, creo que nadie pensaba que podía uno tener todo en tu casa a través de un delivery, ¿no? Y hoy en día todo se puede hacer, lo básico, ¿no? Compras en el supermercado, compras de medicinas en la farmacia, y comida lo puedes tener a través de un delivery y eso te facilita a través de una aplicación. Los taxis, los niveles de seguridad en el servicio de taxi no han desaparecido, pero han bajado mucho, ¿no? A propósito de los aplicativos como Uber o Bit, ¿no? Que te permiten relativamente un grado de seguridad respecto de quién es el conductor, ¿no? Entonces, tiene pros y contras y la tecnología, tanto en general y particularmente en el sistema de justicia, va a implicar un desafío, un reto y también muchas oportunidades para, en el mejor de los casos, mejorar el servicio que actualmente tenemos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias.
Finalmente, para cerrar con esta ronda de respuesta a la pregunta que ha sido propuesta por uno de los participantes del evento, damos pase al doctor Víctor Otoya. Adelante, doctor. Muchas gracias. Considero, al igual que los tres ponentes que me han antecedido, que debemos asimilar por completo que el mundo que nos espera una vez que salgamos de esta pandemia va a ser muy diferente, ¿no? Una de las consecuencias, una de muchas consecuencias, es este proceso de digitalización a lo que debería apuntarse, al menos en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, ¿no? Hemos visto a lo largo de estos días algunas medidas por parte de algunas instituciones, como el Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, por resolver este problema sobre la marcha, ¿no? Es una situación que no se previó y por tanto se está haciendo lo que se puede. Pero una vez que esto concluya, considero de que este proceso de digitalización tiene que ser realizada de una manera bastante más ordenada, ¿no? Para empezar, convocando a especialistas en materia electrónica, que con estudios universitarios, ¿no? con el background necesario para poder atender esta situación y poder garantizar condiciones óptimas para llevar a cabo esta digitalización. No solamente en temas de la transmisión, en temas del Internet, sino también en la seguridad, ¿no? Como sabemos, en las sesiones de Zoom pueden haber algunos infiltrados, pueden haber algunos problemas, pero eso sería inaceptable, por ejemplo, en una audiencia del Tribunal Constitucional o en una audiencia del Poder Judicial, ¿no? Por lo tanto, esos temas tendrían que ser atendidos de la mejor manera, ¿no? Por otra parte, también considero que se debe ver una vez más este tema de la digitalización desde una óptica de integración de todos los derechos fundamentales, ¿no? Como bien lo dijo el profesor Juan Carlos, el derecho al medio ambiente sano y equilibrado es un derecho que en principio podría verse fortalecido con no utilizar tanto papel. Cualquiera de nosotros ha ido al Zamora, por ejemplo, al Poder Judicial, esa sede, y ve que hay cerros de hojas bond que eventualmente van a ser tiradas a la basura y que representan en lo concreto un daño ambiental innegable, ¿no? Entonces, esa situación vamos a poder resolverla en parte con este proceso de digitalización. Tiene que haber una interiorización de normas de conducta por parte de todos nosotros también, ¿no? Para poder llevar a buen término este tema de la digitalización. Y por otra parte, y esa también es una cuestión que mencionó hace un momento el profesor Juan Carlos, el tema laboral me parece muy importante, ¿no? Hay muchos trabajadores en el Poder Judicial, se me ocurren, por ejemplo, dos cargos, ¿no? Un cargo es el cargo de archivero, aquella persona que se encarga de dar el expediente físico a aquel abogado que lo desea consultar. Y el otro cargo es el de notificador, que son aquellas personas que luego de haber colocado los datos, ¿no? Domicilio procesal, la parte, en un documento pequeño, se lo llevan a otro notificador que se encarga de llevar a domicilio. Esto en la práctica genera puestos de trabajo en el área jurisdiccional y son puestos de trabajo que eventualmente se perderían, ¿no? Así de un plumazo, tanto los archiveros como los notificadores, por no hablar de otros cargos más, son personas que entrarían en una vulnerabilidad laboral que debemos atender, ¿no? No debemos simplemente decir, ah, bueno, ustedes ya son sujetos fungibles, ya no me sirven, chao, ¿no? Los despido. Creo que una de las tareas que debe tratarse en este futuro electrónico es cómo hacer que estas personas, que en muchos casos son personas con 20, 30, 40 años de servicio en las áreas jurisdiccionales, puedan servir también en este nuevo proceso de digitalización. Eso ya obviamente sería parte del trabajo de aquellos especialistas que atiendan el problema de manera integral, ¿no? Debemos acostumbrarnos a un nuevo mundo, ¿no? Creo que uno de los efectos de la pandemia no solamente va a ser este tema electrónico en el Poder Judicial, va a ser también, por ejemplo, el uso de las bicicletas para poder garantizar el aislamiento social, entre otras muchas más, que van a exigir que todos seamos bastante creativos para poder atender a una solución para la cual en principio no se han escrito grandes obras para poder solucionarse, y atendiendo sobre todo a nuestra realidad. Hay que evitar simplemente importar modelos que se apliquen en Europa, por ejemplo, y tratarlos acá acríticamente, sino que hay que tratar de adaptarlo a nuestra particular circunstancia nacional, ¿no? Que tiene retos bastante específicos que son muy importantes y que deben ser atendidos, ¿no? Muchas gracias.
No se escucha, Hugo. A ver, ¿ahora se me escucha? Sí, perfecto. Gracias, doctor Otoya. Como les comentaba, de esta manera estamos poniendo fin a esta tercera ronda y en efecto al evento, no sin antes agradecer la participación de cada uno de los expositores y de la misma manera a los participantes, nuestros amigos de las redes que nos siguen. Esténse atentos, vamos a seguir impulsando eventos de temas multidisciplinarios. Nuevamente, las gracias, doctores, doctor Hackanson, doctora Sánchez, doctor Díaz y doctor Otoya, y amigos todos de las redes. Hasta otra oportunidad.